Continuando con la agenda, vamos a hablar un poco del repertorio de instrucciones y ver algunos ejemplos. Recordemos que lo que viene a continuación no es una guía para programar en Assembler, sino que es ver algunas instrucciones que son significativas como para tratar de entender cómo funciona el micro. El repertorio de instrucciones no difiere para nada de lo que es el repertorio de instrucciones típico de un microcontrolador. Tendremos instrucciones de suma con acarreo, de las funciones aritméticas tradicionales, como resta, resta con borro, alguna instrucción de resta medio particular, en la cual se invierten los operandos, y vamos a tratar de entender por qué. Operaciones lógicas como AND, OR exclusiva, rotaciones aritméticas, lógicas, y movimientos de datos. Este es el repertorio de instrucciones típico, con ciertas particularidades que van a ser características, sobre todo para el uso de funciones especiales, como puede ser la introducción a los sistemas operativos, ya que tiene instrucciones pensadas para tomar y liberar semáforos, que era lo que habíamos dicho, que era, ahí ya nos apartábamos un poco de la arquitectura RISC y pensábamos en instrucciones muy específicas, pero necesarias para incorporar sistemas operativos en tiempo real. El conjunto de registros es de 16 registros, en los cuales vamos a tener 3 registros con significación especial, que son el contador del programa, o R15, el link register, o R14, en donde se guarda la dirección de retorno cuando estamos invocando una subrutina, y el stack pointer, que es el R13. Y el stack pointer tiene dos significaciones, que serán el master stack pointer y el process stack pointer, que será un puntero para la pila, para el modo supervisor, y otro puntero a la pila para modo usuario, dicho en la terminología general de los sistemas operativos. Y por último nos aparece aquí abajo un Program Status Register, es decir, un registro de estado del programa, en el cual se contendrá por ahora los flags. Y vamos a ver que también se contienen algunos otros registros y valores particulares. Las instrucciones van a estar contenidas en 16 o 32 bits, de acuerdo con lo que vimos. Las instrucciones de 32 bits, que son las más, llamémosle explícitas, van a tener 3 campos, 2 campos para operando, uno para el resultado, y se deben leer, salvo excepciones que vamos a mencionar, en formato árabe o hebreo, es decir, de derecha hacia izquierda. Por ejemplo, este es el repertorio de instrucciones compactado, en el cual sobre la izquierda vemos un campo de 4 bits que corresponden a las condiciones en las cuales nos vamos a basar para decir que todas las instrucciones son condicionales. Entonces, todos los códigos de operación de 32 bits tienen un campo reservado a condiciones. Con 4 bits vamos a establecer 16 condiciones distintas, de las cuales vamos a utilizar 15 combinaciones. En una época, en una de las primeras versiones de ARM, no de Cortex, de ARM, había una 16ª condición que era, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones? Para entender un poco mejor. Branch if carry, branch if not carry, por ejemplo, o sumar si fue 0, sumar si no fue 0, restar. Todas las operaciones tradicionales se pueden expresar en formato condicional. Hay una condición que es always, que lo habíamos mencionado cuando hablábamos de thumb.
Había otra condición ridícula que era never. La de Motorola. Entonces, digamos que es un código de operación de no operation sofisticado. Entonces, en la versión Cortex esa condición se eliminó y se usó para otro motivo, para otra finalidad. Cabeza armó esto, ¿no? ¿Eh? Cabeza se pudo poner a armar esto. Viernes a la noche, panza para arriba, cerveza Miller al costado. No, Perdón, ayer a la noche, aquí abajo, después del Fernet apareció el micro de 17 bits y medio. Bien. Sin temor de cargo. Sin cargo. Perdón. En algún momento trabajé hace muchos años con gente que decía que querían conseguir un micro de 14 bits. 14 bits. Porque querían trabajar con 2 displays de 7 segmentos. En serio. De 12 a 20. De 12 a 20. No sé si. Pero 14 bits. Si me hubiera dicho de 12, lo hubiera dejado pasar. De 16 lo hubiera dejado pasar. ¿Por qué? Claro, 14, ¿por qué? ¿De dónde sacó 14? Pero si le hubiera puesto el punto decimal, ya caía en la de 16 y no preguntaba nada. Luego vemos todo un conjunto de lunares, llamémosle así, que son condiciones. Si ustedes observan, la cantidad de bits reservadas al código de operación propiamente dicha es poca, son pocos bits. Acá en este caso son 4 bits. Y el resto son modificadores. Habrá campos pensados para los operandos. Fíjense que acá tenemos, en el primer caso para la multiplicación, tenemos reservados 3 lugares para el registro multiplicaciones. Entonces, primer operando, segundo operando, resultado. Suponiendo que estoy multiplicando de 16 bits para que el resultado me quede en 32. O bien, en el caso que quiera hacer una multiplicación grande, es decir, a 64 bits, tendré el operando, el segundo operando se lo doy en forma sobre el extremo derecho, y acá estoy guardando en 64 bits los 2 registros en los cuales quiero guardar el resultado. Entonces, son casos en los cuales, por ejemplo, los bits, de acuerdo con el tipo de transacción que realice, en los bits menos significativos podré llegar a tener offset o podré llegar a tener valores inmediatos. Y todo eso depende de la operación en particular que estemos ejecutando. Y acá aparecen un conjunto de bits modificadores que me va a decir, por ejemplo, si yo lo que quiero es multiplicar byte por byte o word o si quiero, y esta es una cosa importante, modificar o no modificar los flags. Esta familia utiliza una serie de herencias producto de Intel y producto de Motorola. ¿Qué significa? En el caso de Intel, el movimiento de datos no afecta a los flags. En el caso de Motorola, el movimiento de datos afecta a los flags. Aquí se optó por dejar librado al programador la decisión si quiere que se afecte los flags o no. Con las instrucciones de intercambio de datos. Sí, con cualquier tipo de instrucción. Y ahora vamos a tratar de entender el porqué de lo que estoy diciendo. Ayer habíamos dicho que, estaba aquí escrito todavía, que no íbamos a crear una instrucción especial para incrementar punteros. Con lo cual, no nos quedaba más remedio que utilizar la instrucción de suma, add, para realizar la operación de incremento. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy diciendo es sumarle 1
al registro R5 y guardar el resultado del R5. De esta manera, incremento en 1. Como es una instrucción de 32 bits, me da lo mismo usar esta expresión o crear una nueva instrucción que se llama incremento. Supónganse ustedes que yo estoy realizando una operación de suma con todos los elementos de una tabla. Pretendo de que al efectuar la suma se me vaya teniendo en cuenta el carry que haya entre suma y suma. Esto me lo alteraría. Entonces, tal cual como yo escribí la instrucción, no me afecta a los flags. Si yo quiero que afecte los flags, supónganse ustedes que el contenido de la suma anterior que yo he ido al ir barriendo esta tabla que mencionaba, lo tengo en el registro R3. Yo entonces quiero sumar, que el resultado me quede en R3, de R3 con R7, que es donde voy obteniendo el nuevo valor que estoy leyendo de la tabla. Recuerden que no puedo hacer operaciones con memoria, tengo que traer el contenido de la tabla al registro y recién después sumarlo. Entonces digo que en R7 tengo el valor que quiero sumar. Entonces acá esta expresión me dice sumar el contenido de R7 con el contenido de R3 y guardarlo en R3, que actuaría las veces de acumulador. Pero acá yo quiero sí que me afecte los flags y que haga carry y que me quede el carry para la próxima suma. Le indico entonces explícitamente por medio de un sufijo afectar los flags, agregándole el sufijo S. Y acá nos queda bien de manifiesto que cuando yo estoy trabajando incrementando un puntero, no quiero que me afecte los flags. Porque es una operación conexa, no es la operación principal que estoy haciendo. Y cuando yo quiero sumar el contenido efectivo de los registros, ahí sí quiero que me afecte los flags. Eso me aparece, el compilador me lo pone en estos casilleros que nosotros vemos aquí. Como las opciones, claro. Los modificadores que me aparecen al código de operación. ¿Está bien? Estas son las instrucciones condicionales. Es decir, que esto sea, bueno, las condiciones. todas las condiciones que se aplican también a los branches. Y a la suma, y eso vamos a verlo. Equal, not equal, carry set, carry clear, minus, etc. Digamos que las condiciones típicas y tradicionales de cualquier microcontrolador. Nos aparece por acá una condición NaN que significa always. Entonces yo puedo escribir la condición del branch always de dos maneras. Solamente con la letra B, o si no, justamente branch always. Vamos a ver ejemplos condicionales para darnos cuenta de lo importante que es concebir un micro para que trabaje con un lenguaje, por ejemplo, para que trabaje con el C. Para lo cual, arranquemos diciendo que esto sería, lo podríamos interpretar como un pedacito de C, que nosotros, por comodidad didáctica, lo vamos a asumir como que en lugar de ser una variable R0 es un registro. Y vamos a decir que comparamos R0 con 0. Si es igual, incrementamos R1. Si no es igual, incrementamos R2. ¿Sí?
acá nos aparece el else, que lo vamos a interpretar también como una etiqueta, por lo que viene ahora. De acuerdo con lo que yo conozco de cualquier procesador, lo que haría es comparar R0 con 0. ¿Bien? Si me da que es igual, le sumo a R1 en forma inmediata 1, es decir, lo incremento. Caso contrario, salto, branch is not equal, a else, insisto, tomando else como si fuera una etiqueta. En cuyo caso, incremento R2. Y acá me aparece un branch incondicional a n, tomando también n como etiqueta. En este caso, vamos a tener 5 instrucciones y de acuerdo a que se ejecute o no el salto, 5 o 6 ciclos. Si lo hacemos en forma condicional, miren ustedes qué interesante, qué atractivo. Comparo R0 con 0. Add is equal a R1, 1 en forma inmediata. Es decir, incremento R1. Y si no es igual, incremento R2. Por eso, lo importante es haberlo arrancado con la concepción de que voy a trabajar en C. Acá lo que logro, dos cosas importantes. Primero, achicar el código y la ejecución, y aparte, buscar determinismo. Porque fíjense que esto de ejecutar siempre 3 ciclos. Mientras que acá tenía, de acuerdo a que se ejecutara no el salto, salto. Estoy con el salto, muy sugestivo, a esta altura del medio. 5 o 6 ciclos, lo cual no es algo demasiado deseable para el caso del airbag. Bien, ¿nos quedan claros cuál es la ventaja de las instrucciones condicionales? Y esto ya es la manifestación bien clara de la concepción para trabajar de acuerdo a las normativas de un determinado lenguaje. Estamos implementando por código la sentencia if then else. Veamos cómo. Supongamos que tenemos 4 instrucciones que serán move, add, sub y or inclusiva, es decir, la or tradicional. Y yo quiero ejecutarlas de acuerdo con una comparación que hice en algún momento y que me afectó los flags. Entonces yo digo if, esta primera i es la i de if, y luego viene then, else, then. ¿Qué significa? Then significa si fue cierta la comparación, si se cumple la condición de la comparación. Significa else, significa no se cumple. Entonces, esto me transforma, esta instrucción if then else, me transforma lo que viene a continuación y le agrega, a ver, la primera condición es T de then. También se lo puede interpretar como true, verdadero. Entonces, como estoy acá utilizando el equal, le agrego, como es true, le agrego acá equal. La siguiente es también then o true, afirmativo, le agrego equal. La tercera es else, significa no cumplir esa condición que yo le puse aquí. Entonces será not equal. Y por último, la de la derecha es también then,
Con lo cual, se me convierten esas instrucciones en tiempo de ejecución, porque depende de la comparación que yo hice, se me convierten en estas instrucciones condicionales. De vuelta, esto me permite achicar notablemente el tamaño del código. Esta es la ventaja de haber arrancado imaginando de que trabajaba con un lenguaje de alto nivel, en nuestro caso el C. El hecho de tener la primera con la función con igual, digamos, con verdadera, digamos, una falsa y otra verdadera, tendrá que ver con las operaciones. Con lo que con tu Porque a lo lógica. mejor la última necesita, que no se va a ejecutar, si es el no, si va por el no. Podría haber cambiado el orden de esa. Sí, podés cambiar el orden, podés poner, digamos que esto Eso lo armás vos. lo armás vos de acuerdo con tu lógica del programa. Y lo arma el compilador cuando vos le pones condiciones consecutivas, lo arma el compilador. Y esas instrucciones, ¿cómo le llaman? Instrucciones condicionales. Condicionales. Fíjense que si yo la quiero hacer todavía más compleja, le puedo poner una S acá en el medio que me afecte los flags. Entonces me afecta los flags y lo que viene acá. Ya había continuaciones o otro Digamos que eso ya- es una unidad. O sea, puede ser explosivo eso. Sí, sí. Ya es un anidamiento, debe ser. Bien, pregunta adicional. ¿Qué pasa si cuando yo estoy, por ejemplo, ejecutando la segunda instrucción me aparece una interrupción? Cuando vuelvo a la interrupción, ¿cómo sé yo dónde estaba? Y dentro de los flags, dentro de esa palabra de estado, tengo un campo de 2 bits reservados para guardar en el caso en el que estuviera ejecutando un if then else el lugar en donde se encontraba. Para retomarlo y con el estado de los flags que ya yo guardé, continuar la ejecución normal del Por código. eso, pero eso le indicas vos que vas a guardar los flags, o sea, guarda los flags. No, lo hace solo. Cuando entra la interrupción me guarda todo el estado. O sea, la rutina que atiende la interrupción está pensada de ese modo. Está diseñada. No, es automático. Automático. Es automático, claro. Como el lugar en el cual dentro del if then else estoy ejecutando está guardado dentro del registro de estado del programa, el programa status register que mencionamos antes, cuando entra una interrupción, que recordemos que es totalmente asincrónica, yo no sé en qué momento va a aparecer, si no puedo tomar ninguna precaución, ¿correcto? Entonces me guarda el estado y cuando salgo de la interrupción me lo restaura y el tipo continúa normalmente desde el lugar que había quedado y en las mismas condiciones que había quedado. Y empieza a leer el orden en que pusiste las condiciones. Es el que se te antoja. No, pero lo armás allá arriba. Acá. O sea, la primera en book es equivalente. Es igual porque acá puse el den. Porque pusiste el de. La segunda es igual porque el segundo lugar también es También den. es otra. ¿Está bien? Se puede utilizar para cualquier código de operación normal de ARM. Ese disculpame que insista sobre la pregunta de él, es como una triquiñuela para diseñar esa porcioncita de código de una célula, digamos. O no triquiñuela, sino una reglita. Un tip. Claro, sí. Claro, y para no tener que estar preguntando continuamente. Sí, Porque si no tuviera estas instrucciones condicionales y yo tuviera que sumar o no sumar de acuerdo con el nuevo flag, tendría que poner continuamente branch if carry, branch if equal, branch if not equal. Entonces, de esta manera ahorro mucho. Los saltos son complicados por dos razones.
Primero, que ocupan más espacio de código. Segundo, que me desactualiza el pipeline y dejo de ser determinístico. Por algo festejaron los 50.000 millones de chips. Y se lo merecen. Las instrucciones de 16 bits en bloque no afectan a los flags. Y acá podemos utilizar entonces cualquier código de operación de ARM normalmente. Lo que me pregunto de tu intervención, ¿no? Es que desde el punto de vista pedagógico tiene algún valor la enseñanza de la arquitectura de 86 en la assembler, ¿no? Porque digo, esto es una superación de algo. Yo en ese sentido soy... O borrar las del mapa no existieron nunca y todo caer sobre esto. Si no tenés una idea básica, es difícil de entender. No es difícil de entender, sino es difícil de valorar lo que representa este tipo de mejora. Claro, para el que lo ve por primera vez es una instrucción más. Algo así, bueno. Yo padezco Pero, la arquitectura Intel con la cual he vivido hasta ahora desde el año 78. Es decir, que arranqué con el 8080, recibí la pesada herencia que fue el 8086, que fue realmente un aborto de la naturaleza humana, porque la forma en la cual direccionaba era una cosa increíble. Es decir, con eso de trabajar con el registro de segmento desplazado, era una cosa terrorífica. Claro, y después por eso encontré un montón de muñequitos míos con alfileres pinchados. Y yo soy en este momento bastante crítico de entrar en el assembler de los Pentium y sus sucesores. Porque me parece que va a ser muy poco frecuente que el alumno vaya a entrar en ese rubro. No es muy, quien va a entrar... No, desde el punto de vista yo creo profesional no creo. Hay muy bajas probabilidades, te lo digo. Desde el punto de vista de reconocer el valor de esta arquitectura en este tipo de detalles, ¿no? Sí, es como, ¿sabes qué? Después de un día de caminata, sacarte los zapatos un número más chico. Claro, sí. O bueno, ojo, porque también representa cierta una complicidad nueva, digamos, ¿no? O sea, uno lo ve, lo valora, lo entiende, y ya hizo un recorrido. ¿Sí? Que de pronto tú me dirás, sigue siendo tan novedoso como la otra arquitectura y se me ocurre que te puedes llegar a decir, no, mira, pero esto así... Es pasar de un rastrojero a un Audi. Sí. Digamos, uno al principio extraña los ruidos, pero rápidamente se acostumbra al confort. Y ustedes vieron ayer en el ejercicio que estuvieron haciendo con Sebastián, el poco tamaño de código propiamente dicho y dejando de lado toda la inicialización que lleva, el propio tamaño de código que requiere hacer un programa. Por la optimización del compilador, porque para el compilador optimizar acá es muy fácil, porque el micro fue pensado para ser optimizado el código. E inclusive hay opciones dentro del compilador que uno puede llegar a optimizar, tarda un poco más en la compilación, pero puede llegar a achicar el código si fuera necesario alrededor de un 30%. En las opciones máximas de optimización, seleccionando optimización por código. Apareció en otra época de la historia. No tiene que recibir una pesada herencia, como en el caso de Intel, que sigue manteniendo el flag de paridad, que lo viene... No, del 8008. Porque el 8008 fue pensado para controlar una terminal de video. Y ahí necesitaba el flag de paridad. No, era una terminal, fue realmente una terminal de video. El 4004 apareció para
una calculadora, el 88 lo crearon para una terminal de video. Y después, hoy en día, yo digo, un Core i7, ¿para qué necesita el flag de paridad? Lo tienen que seguir manteniendo. Entonces, acá también optaron, por ejemplo, porque el cambio de ARM7 a Cortex significó dejar de lado un montón de cosas. Pero también es una ruptura, ¿no? Es un criterio. Sí, pero, digo, rompieron con la tradición o con lo que venían manteniendo otras arquitecturas. Pero de vuelta, con el hecho de pensar, de trabajar en un lenguaje de alto nivel, aquel que hizo código para ARM7, lo único que tiene que hacer es recompilarlo para Cortex. Y eso es una cosa importante. Es decir, no es que lo tiraron a la basura toda la experiencia previa, solamente hay que recompilar. Cambiando el target en la compilación, solamente hay que recompilar. Bien, lo que decíamos recién es que el estado actual del if-then se guarda en el Program Status Register. De forma que si se aparece un pedido de interrupción, se restaura el estado lugar exacto que se encontraba. Una condición importante, una exigencia importante es que no debe haber branches dentro de las instrucciones que se encuentra dentro del bloque de if-then. Bastante lógico, ¿no? Porque se desactualiza todo. Vamos a hablar un poco de las instrucciones. Esto lo vamos a ver rápido porque el objetivo es pararnos en la arquitectura y no que recordemos cómo se debe programar en Assembler un código. Perdóname, porque el registro donde se almacena el estado de Es el CP, Current Program Status Register. PSR, Program Status Register, en forma más explícita. Casi todas las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de reloj. El casi se debe a las divisiones, que tardan habitualmente más de un ciclo de reloj. Cortex M4, como una de las mejoras que presenta, es disminuir el tiempo que tarda en ejecutarse las divisiones. Y en el caso hipotético de que el microcontrolador tuviera un coprocesador, también las instrucciones del coprocesador pueden llevar más de un ciclo de reloj. ¿Esto qué quiere decir? Existen algunos micros de la familia Cortex que admiten coprocesadores para realizar instrucciones específicas o funciones específicas, como puede ser, por ejemplo, el manejo de, para el caso de Cortex M3, hay algunos que tienen un coprocesador de punto flotante, tal cual como apareció en el viejo 8088. Pero es un opcional que eligieron colocar algunos fabricantes de algunos microcontroladores. En ese caso, las instrucciones del coprocesador, como son funciones trascendentes, pueden llegar a demorar más de un ciclo de reloj. Para las aplicaciones de los mortales, solamente, para nosotros, solamente las instrucciones de división nos van a llevar más de un ciclo de reloj. Ahora, esa del punto flotante la pone el fabricante. Claro. Es decir, quiero hacer comandos específicos, sí, señor, digamos, para el procesador. Son directivas específicas, con bibliotecas específicas también, con .h también específicos. Los modos de direccionamiento son simples. Trabajamos, y lo reiteramos una vez más, con el contenido de registros y no con el contenido de memoria, en base a la secuencialidad que nosotros incorporamos el día de ayer. Si tengo que operar con contenidos de memoria, deberé previamente llevar esos contenidos de memoria a registros. Vamos a tener una unidad aritmético-lógica en uno de cuyos caminos vamos a tener un registro de desplazamiento, que es el que vamos a llamar el shifter, o el barrel shifter. Todo eso es para realizar operaciones que signifiquen multiplicar o dividir por 2 a la n dentro de un solo ciclo de ejecución, sin tener que agregar más tiempo.
tendremos también instrucciones que nos van a permitir incrementar y decrementar los punteros dentro de la misma instrucción, sin tener que usar otra instrucción para incrementar o decrementar punteros. Si yo voy a poder... Son los registros cuando los uso como puntero. Correcto. Es decir, yo voy a tener instrucciones, por ejemplo, supongamos que quiero copiar todo un conjunto de registros a memoria. Automáticamente se me van a ir incrementando el puntero a memoria como para guardar el contenido de los registros. Es decir, no tengo que usar una instrucción adicional. O sea, el poco incremento, play, incremento. Ahora vamos a ir a eso, justamente. Te dije, espera 30 segundos, 3 minutos. Está ansioso el café. Sí, sí. Avísenme a las -5, en base a lo que se habló ayer, avísenme a las -5. Sí. Ayer había resultado a la tarde. Los ingenieros en general nos caracterizamos por ser cerditas, por las moscas. Es decir, donde hay un grupo así de gente heterogénea, en la cual puede llegar abogados, puede haber licenciados en administración, ingenieros, los que estamos sobre la comida somos los ingenieros. Sistemáticamente. Debe ser alguna materia que tenemos en la facultad que no nos dimos cuenta. Las neuronas nos exigen, claro. Los otros no las usan, los otros no las Pero nos han reprimido para hacer el aula, leer el aula. pasamos a Los sueldos, exacto. Los sueldos nos reprimen de comer. Hay todo esto. Bien. También, en base a lo anterior, tenemos que en una sola instrucción vamos a poder cargar y guardar múltiples registros. Fíjense que este es un buen caso para preguntar, en una sola instrucción y en un solo ciclo de reloj. Si yo tengo múltiples lecturas o múltiples escrituras, no va a poder ser en un solo ciclo de ejecución. Voy a tener que agregar ciclos de lectura o ciclos de escritura, inevitablemente. Es un punto, si queremos, débil para el determinismo, porque va a depender de cuántos registros querramos guardar o cuántos registros querramos leer como para calcular el tiempo. Pero lo que sucede es que es repetitivo. Si cada vez que yo ejecute la misma instrucción va a tardar el mismo tiempo. No es como el branch, que dependerá de, en un caso, que pegue el salto y tarde más tiempo, o en otro caso, que no pegue el salto y tarde menos tiempo. Pero es muy útil como para sistema operativo en tiempo real, en el cual, que me perdone Pablo Ridolfi, lo que voy a decir ahora, pero un sistema operativo, no se lo cuenten, cuando hagan en la cuarta escuela en la materia, un sistema operativo es básicamente un multiplexor. Un multiplexor que va cambiando de tarea que está activa. Sería equivalente a sacar el procesador que estaba ejecutando la tarea 1 y colocar el procesador que estaba ejecutando antes la tarea 2 para rearrancar de donde estaba. Eso de sacar un procesador y poner otro procesador, entre comillas, es lo que se llama cambio de contexto o cambio de tarea, task switch o context switch. Para lo cual, en la práctica, lo que tengo que hacer es salvaguardar el estado de los registros que a mí me interesa salvaguardar. Lo puedo hacer de varias maneras, empezar push, 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 o directamente copiar el conjunto de registros que yo quiero salvar en una zona de memoria por medio de una sola instrucción. Que va a tardar tiempo. Es inevitable eso. Pero me sirve muy bien para guardar el contexto, el estado de los registros, en la zona que sea propia de esa tarea en la pila, que tenga una zona en la cual no tenga que guardar las variables
de esa tarea porque ya están en una zona que es propia de ellos, no tengo que salvarlas, lo cual es una cosa muy piola. Y eso es lo que me permite a mí tener un puntero a la pila propio para las tareas. Lo único que tengo que hacer es actualizar el puntero a la pila cuando cambio de contexto a la zona de la nueva tarea. Y ya tengo todas las variables que había dejado hace un rato, tal cual como estaban. No lo termino de entender como más. Me metiste en tema de variables ahí con... Voy y te caigo. No sé, trato de entender todo, ¿viste? De decir, bueno, che, ¿cómo armás la pila? ¿Viste? ¿Cómo armas la pila? O cómo se arma en el assembly la pila para el caso de, bueno, o una versión de código para que sea reentrante, va guardando zona de variables locales, zona de parámetros variables locales. Cada tarea tiene su pila. Cada tarea tiene su pila. Sí, su propio stack frame, digamos. Exactamente. Y ahí vos vas a estar guardando las variables propias de esa tarea. Claro. Pero digo, en ese aspecto no cambia la mitad de la línea de la arquitectura. No. No, lo único que lo puede hacer es un solo saque. Lo que voy a hacer es guardar las variables están congeladas en el stack frame. Claro. Al cual no va a poder acceder ninguna otra tarea si utilizamos la unidad de protección de memoria que mencionamos ayer. Salvo que yo diga lo contrario y coloque variables en una zona de variables globales en la cual puede acceder cualquier. ¿Está bien? Entonces va a haber un stack frame al cual voy a acceder la tarea A solamente. Ahí están sus variables. No las tengo que salvar porque ya están salvadas. Lo que sí voy a tener que hacer es salvaguardar el estado de los registros que yo estoy usando en este momento, sacar una foto del estado de los registros, guardarlo en la memoria para que después, cuando me toque el turno de vuelta en el multiplexor, saco el estado de los registros, entre los cuales está el stack pointer, y ya arranco tal cual como había estado antes. Me lo ahorro, porque el push tarda mucho tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es copiar todo un conjunto de registros y lo guardo en memoria automáticamente. Ese es el objetivo hasta ahora de este pedacito que era el mecanismo. Es muy ágil, ¿Perdón? es muy ágil, porque si vos podés llevar el sistema operativo para los que son DCP, que los manejan como una cola. Y si vos esto lo creas directamente ahí, Es muy rápido. una cosa, porque no es predictivo real. Lo que es predictivo es como que va en contra del tiempo real. O sea, pero en este caso, como todos estaban 3 ciclos, por el caso del branch, que evaluaba si branch o no branch, ¿sí? Lo siguen aplicando, digamos, estos equipos usan tiempo real. Sí. O sea, lo han compensado, porque eso en la arquitectura de x86 estaba penalizado por el tiempo real. Pero justamente es que acá vos podés, para las instrucciones condicionales, tratar de minimizar el uso de branches. Está muy bien pensado. Por eso es que insisto, cuando apareció Cortex empezaron a florecer los sistemas operativos en tiempo real. Y en este momento uno puede llegar a tener, para elegir, alrededor de 20-25 sistemas operativos en tiempo real, muchos de los cuales son gratuitos con restricciones, pero uno puede elegir. Si se fija en la bibliografía de hace 10 años, el sistema operativo en tiempo real era algo que estaba reservado para los gurúes. Hoy será en las materias de grado. Bien, esta es la arquitectura que nosotros sobre la cual nos paramos. Tenemos una unidad aritmético-lógica en la cual tenemos un operando que llega directamente a la unidad aritmético-lógica y el otro operando que llega a través de un registro de cortamos para el B. El 5, El 2. Dijo el 5,